Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez. Diana, vamos a hablar hoy de la arrogancia y el desdén. La arrogancia y el desdén. La verdad es que tú propusiste la arrogancia, Mike, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Has sufrido de arrogancia? ¿Has sido arrogante? Porque, claro... Y luego yo dije la del desdén. Sí, entonces sí. Creo que los dos nos vamos a ver aquí reflejados en lo que estemos compartiendo. Así es. Y sí, definitivamente, o sea, me he visto en más de alguna ocasión, me doy cuenta que he mostrado ciertos comportamientos de arrogancia. Y también, pues, lo que veo en las personas, ¿no? En algunas personas, en redes sociales o en las personas con las que algunas veces convivo de manera directa, de manera presencial. O sea, no quiere decir que conviva poco con las personas, sino algunas de las personas con las que convivo muestran, pues, esos comportamientos. Y como te digo, yo también me identifico con algunos de estos. Entonces, pues, por eso también propuse el tema. Pues ahorita vamos a entrar más en materia, Mike, pero de entrada ya tengo una pregunta, y es si entonces la arrogancia, como comentas, ¿es un comportamiento o es una emoción? Porque puedo tener un comportamiento de arrogante o puedo sentirme arrogante. Bueno, ahorita no me contestes. Okay, ahorita te lo dejo de tarea para ahorita que... a responder. Exactamente. Ajá. Y bueno, ¿y tú por qué el desdén? Yo el desdén. Aprendí de esta emoción hace poquito porque la confundía con el enojo. Uh-huh. Entonces me pareció interesante justamente integrarla ahorita con la arrogancia para ver la relación que tiene y que nos hagamos conscientes de cuando estamos teniendo un comportamiento de desdén hacia las otras personas. Pero bueno, vamos a un corte para empezar a hablar de la arrogancia y el desdén. Pues vamos a comenzar a hablar del tema de hoy, la arrogancia y el desdén. Y vamos a empezar como empezamos todos estos episodios, hablando de definiciones. Así es. Entonces, la arrogancia. Háblanos de la arrogancia, Diana, por favor. Tú que la conoces tanto. Ay, sí, esa fue la que propusiste tú. Para mí, bueno, no para mí. La arrogancia es, pues, cierto tipo de soberbia, de vanidad, de darte o sentirte a lo mejor superior a los demás, ¿no? Esa para mí sería la arrogancia. Ok, mira, vamos a ver qué dice la RAE. Sobre la soberbia, ¿no? Que es un sinónimo, dice altivez y apetito desordenado por ser preferido a otros. O sinónimo de vanidad, que bueno, nos quedamos un poco igual. Y estaba viendo que en la teoría de la neurosis de Karen Horney, es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Y pues se da más valor en términos generales a sí mismo, la persona a sí misma, que a los demás en la arrogancia. ¿Y el desdén, Diana? Y el desdén, Mike, es una indiferencia o desprecio hacia una persona o una cosa. Se asocia el desdén justamente a este desprecio. Cuando una persona, por ejemplo, trata a otra con desdén es porque no le presta atención, porque no la respeta y porque se coloca en una posición de superioridad. También se refiere, pues, a la acción con la que se pretende humillar o mostrar a alguien que es indigno, ¿no? Como de menospreciar, de yo soy más importante, más inteligente, más todo que tú, ¿no? Okay. Y esto, te digo, ya ahorita que platiquemos más, pues suele confundirse también a veces un poquito con el enojo, pero vamos a ver que no, que el desdén es esta parte de menospreciar. Entonces creo que arrogancia y desdén están bastante ligados unos con otros, porque es dar, como dijiste, arrogancia es tener una autoimagen inflada, darme más valor a mí mismo, y lo que me lleva al desdén de pues de estar en una posición de superioridad y pretender humillar a alguien más. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces tú preguntabas si es una emoción o un comportamiento. Uh-huh. A ver, respóndeme. Claro. Bueno, yo te diría que es un comportamiento que detrás de él hay algunas emociones de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Así que bueno, es un comportamiento. Ya ahorita hablaremos más de lo que hay detrás de.
¿Sale? Me gustaría poner algún ejemplo sobre arrogancia, sobre personas arrogantes. ¿Hay alguna que tú identifiques, alguna persona ya sea conocida por ti o conocida por personas famosas? Personas famosas, pues solo me viene uno a la mente y creo que es el mismo que tú estás pensando. Ok, lo decimos. 1, 2, 3. Donald Trump. No, Claro. o sea, digo, no solamente ahorita siendo presidente, sino desde ya hace mucho tiempo tiene una actitud de arrogancia, precisamente, y de desdén hacia las demás personas. Vamos a utilizarlo como objeto de estudio para ilustrar algunos ejemplos. Bueno, ¿cuáles son las características o qué podemos observar en estas personas? Una de ellas es el lenguaje corporal. No siempre, pero el lenguaje corporal también, o es una de las manifestaciones visibles. Cuestiones como, por ejemplo, mirar por encima del hombro, levantar la cabeza, mirar desde arriba hacia abajo, o no mirar o ignorar, que son algunas de las cosas que hace esta persona y, bueno, muchas otras también. Y es por sentirse en una posición superior, ¿no? Entonces yo te miro de arriba hacia abajo porque siento o quiero creer que estoy arriba. ¿No? También el creer que sabe o que sabe más que los demás, ¿no? O que puede tiene, más que los demás, o que tiene más que los demás, o que es más capaz, ¿no? En general. Iba a decir una vulgaridad, pero mejor me la reprimí. Bueno, ahorita me dices, porque ya me dio curiosidad. También la falta de escucha, lo que tienen estas personas es la falta de escucha, no escuchar a los demás, no tomar en cuenta opiniones y cuando escuchar, y hemos hablado de la escucha, hay diferentes formas de escuchar, sobre todo escuchar para confirmar y no para indagar o para conocer, ¿no? La incapacidad para recibir retroalimentación, por ejemplo, ¿no? O opiniones contrarias a las de la persona. La falta de reflexión, ¿no? Es también cuando somos arrogantes nos miramos superficialmente. Creemos que valemos, por ejemplo, por lo que sabemos o por lo que tenemos o por lo que podemos y desde ahí nos juzgamos y desde ahí juzgamos a los demás. Entonces también falta de reflexión. Y eso nos lleva también a una falta de aprendizaje. Si no tenemos escucha, si no reflexionamos, si no vemos más allá de la superficie de nosotros y de los demás también, pues no vamos a aprender. Y también hemos hablado del aprendizaje, que es el episodio número 3. Correcto. También esto hace que la imagen ante los demás se vea afectada, porque muchas veces la persona que es arrogante no se da cuenta de cómo es percibida por los demás. Y bueno, sobre todo por eso, porque se centra en cómo se percibe a sí mismo o cómo quiere mostrarse hacia los demás y deja de escuchar y deja de ver cómo los demás lo miran. Entonces puede ser que muchas veces hay una discrepancia entre lo que él cree que está proyectando y lo que la gente está viendo y percibiendo de él y por consecuencia los juicios que los demás hacen de él. A lo mejor lo que esta persona piensa que transmite puede ser un poco de seguridad, ¿no? Ajá. Sí, y sí. Lo que transmite es todo lo contrario. Es lo contrario. O sea, así es, ¿no? Esto, yo diría, me gustaría resumir ciertos comportamientos que tienen las personas desde la arrogancia como falta de respeto. O sea, yo ahí lo englobaría, falta de respeto a las opiniones de los demás, al lugar, a la posición de los demás, etcétera. Y ahorita vamos a platicar un poquito más. Pero fíjate, yo como lo veo, Mike, o sea, sí es falta de respeto, pero yo la parte de la arrogancia la veo más, puedo estar equivocada, es mi humilde opinión. Y ahorita vamos a hablar de esta humilde opinión. O tu arrogante opinión. No, de esta humilde opinión, como dice el meme, el post de, y a este discurso arrogante y fanático en el que desprecio abiertamente el criterio ajeno, lo llamaré mi humilde opinión. Eso es muy bueno. Entonces, de acuerdo a mi humilde opinión, la arrogancia, como yo la estoy entendiendo, es hacia mí, cómo yo me veo hacia mí, esta autoimagen de superioridad. Y el desdén estaría ligado porque para mí el desdén es cómo trato a los demás, ¿no? Como una parte es voltándome a ver hacia mí mismo y la otra parte es cómo actúo con relación a las demás personas, o sea, con mis relaciones. O sea, si soy arrogante, trato a los demás con desdén. Exactamente. Okay. Así lo estoy yo comprendiendo. Ok, muy bien. Bueno, puede ser. O sea,
creo Es que sí están muy ligadas. Sí, están, es como a lo mejor la perspectiva desde la cual se analice esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos ejemplos personales, Diana? Siempre ponemos ejemplos personales. Me gustaría ver si tú tienes alguno que identifiques. Piensa, por ejemplo, en situaciones en las cuales tú te has mostrado arrogante. Ahorita que dije mi humilde opinión. No, bueno, pero, o sea, se vale opinar y todo, ¿no? Yo creo que tu opinión en este caso no fue descalificando a los demás, no fue atacando a los demás, ¿no? Pero si quieres ahorita que antes de que demos nuestros ejemplos. Ya te iba a decir toda mi lista. Bueno, anótala para que no se te olvide. Pensemos también en qué ámbitos se manifiesta la arrogancia en nosotros o en las personas en general. O sea, puede ser, por ejemplo, arrogancia en cuanto al dinero, ¿no? Cuando tengo dinero o creo que tengo más dinero que otra persona, ahí se puede mostrar la arrogancia. O sea, no quiere decir que todos los que tengan dinero o tengan más dinero sean arrogantes, pero eso es una forma de mostrar la arrogancia. Un detonante, ¿no? Un detonador. Sí, tal vez un detonante de algo que ya está ahí atrás, y más bien es como la forma en la cual se manifiesta, ¿no? Okay. Digámoslo así. Como también las personas que tienen más posesiones. O sea, yo tengo esto, tal vez el teléfono, el celular más reciente, o el coche de tal marca, o yo he ido a tal lado y tú no. O sea, como cuando esto se presume, cuando se muestra como un atributo de superioridad de la persona, ¿no? O sea, los viajes, por ejemplo, los lugares que se conocen, lo que se posee, los estudios, o incluso, o sea, el nivel de estudios. Yo tengo tal nivel de estudios, o yo acudí a cierta escuela, a cierta universidad de prestigio, y eso lo utilizo para sentirme superior a los demás. Claro, para menospreciar a quien no lo haya hecho. Así es. Sí, creo que la mayoría debe estar relacionado, o estos factores son los como el común denominador de lo que puede utilizar una persona para sentirse superior, como dices, pues el dinero, los viajes, los estudios, el poder, estar en una situación de autoridad o de poder también podría desencadenar la arrogancia, claro, y el desdén. Mi puesto en una empresa o mi puesto en la política. Oye, ¿no hay esos jefes que luego dicen, ay, lo promovieron y se subió un ladrillito y ya se mareó? Ya se mareó. Sí, claro, también. O sea, también. Que se le subió esta sensación o este comportamiento de superioridad, ¿no? Y ahora soy superior porque soy el jefe, o porque tengo esta gerencia o esta posición. También está la arrogancia intelectual, que no necesariamente tiene que ver con el nivel de estudios o la escuela, como decía hace rato, ¿no? Yo tengo cierto nivel de estudios, o acudí a cierta institución, acudí a Harvard, ¿no? Y eso, utilizarlo. No va por ese lado, sino va por el conocimiento, que yo creo que sé más que tú, o porque tengo un nivel de conocimiento determinado, pienso que mi conocimiento es mejor que el tuyo, es de más calidad, o es el que es válido, y lo que tú conoces no es tan valioso como lo que yo conozco. Entonces, existe esa arrogancia intelectual. Ahora, también la arrogancia espiritual. ¿Has oído de esta? Sí, está muy de moda. O sea, el hecho de estar yendo ahora a cursos holísticos, y a meditaciones, y a seminarios, y a talleres, y a retiros, el ego nos juega chueco. Y entonces podemos sentir justamente esta superioridad por creer que ahora somos más espirituales que el resto de los demás. ¿Por qué? Porque ya me he visto de blanco, y porque ahora soy vegano, y porque medito 3 veces al día. Entonces ahí se puede dar esta arrogancia espiritual. Claro, y la arrogancia no es el vestirte, no es el meditar, no es las prácticas que tú quieras, sino el comportamiento. El comportamiento, o sea, el sentirte que eres superior a quien no hace eso. Es que ya casi estoy iluminada, Mike. O sea, digo, discúlpame, pero ya casi me ilumino. Discúlpame, no sé pero tú. Perdóname. Ahí está la arrogancia. Ahí está la arrogancia. Ahorita, ahorita nos das tu ejemplo. Otra forma es cuando el te lo dije, ¿no? Es que ese, Mike, es un claro ejemplo del desdén. O sea, y con tu pareja, con tus hijos, el tú decir te lo dije es la reafirmación de que yo ya sabía que eso iba a suceder, y por lo tanto yo sé más que tú, yo soy más inteligente, o sea, yo ya lo previne, y tú, cara. O sea, ya te lo dije, Mike, te lo dije, o sea,
no eres brillante y yo ya sabía que esa situación iba a suceder. Y esa es la parte que te digo que se puede confundir un poquito con el enojo. Si sucede algo que sí posiblemente tú lo previste o lo intuiste, que luego vamos a hablar también de la intuición, y el hecho de que suceda, o sea, se puede confundir con enojo de, te lo dije, ¿ya ves? Iba a suceder así, yo ya lo sabía. Entonces se puede confundir con enojo, pero realmente está combinado con el desdén, con el creer que yo ya sabía la verdad. Yo ya sabía lo que iba a suceder en el futuro y tú, ignorante, no me hiciste caso y entonces sucedió como yo dije que iba a ser. Claro, como que te quiero seguir dando la lección después de que... Para que aprendas, que la próxima vez ¿no? me hagas caso, porque yo sí sé las cosas. Claro, cuando tal vez me ya sale te diste cuenta. Bien del alma, sí, ¿verdad? Sí. No lo necesitas ni practicar, así. Te sale natural. Bueno, también está esta arrogancia, Diana, que hablamos que es un comportamiento y todo esto. Yo lo clasifico también en dos, vamos a decir, dos tipos de arrogancia. Esa arrogancia expresa, esa arrogancia que yo muestro hacia los demás, o puede ser esa arrogancia en secreto, que yo secretamente me creo superior a ti, que si tengo esa promoción digo, sí, ahora soy mejor que los demás. Y tal vez contengo esas manifestaciones hacia el exterior y no le estoy diciendo a las personas, no estoy diciendo te lo dije, ¿no? Y te lo embarro en la cara, te lo dije, pero yo internamente creerlo, creer si ya tengo este logro, entonces soy mejor que los demás y no expresarlo. Entonces por eso yo hago esta diferencia y lo digo porque yo me identifico con esta arrogancia en secreto y a lo mejor también esta arrogancia expresa sin que me haya dado cuenta. Pero bueno, ahorita que demos los ejemplos voy a platicar por qué. Entonces, háblanos de tu lista de ejemplos personales. No, pues básicamente es esa parte de te lo dije. O sea, te lo dije. Sí, Ajá. sí, ese es mi... No, creo que ya lo he dejado un poquito de lado, pero sí, muchas veces el te lo dije, justo he estado aprendiendo a que no es la manera más adecuada o más emocionalmente inteligente, pues para hacer ver mi punto de vista. Tengo un ejemplo, no son personales, pero creo que pueden entrar. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, sobre todo creo que sucede más entre los hombres, pero no sé si es arrogancia, por eso corrígeme si estoy equivocada. Uh-huh. Cuando van a un restaurante, un grupo de amigos, una reunión, etcétera, etcétera, y al momento de pagar, van sacando las tarjetas de crédito y la dorada y la Platinum y la Diamante y la American Express. Claro. Y pues bueno, para mostrar quién tiene el mayor poder adquisitivo, esta parte como de vanidad. Claro, no bueno, lo sé. Creo que lo agregaré a mi lista de ejemplos de lo que antes hacía. Creo que ya no lo hago desde hace tiempo, pienso. Porque ya no tengo nada. Porque ya me cancelaron mis tarjetas. No. Pero fíjate, sí, no me había hecho consciente de eso y yo sí hacía eso así, de que vamos a pagar y así sobre la mesa, ¿no? Y sí, eso es común. Bueno, yo lo he visto, no sé en otros países. Creo que sobre todo en los hombres como este instinto sí, de como ese del poder, ¿no? El macho alfa, yo soy el que yo soy el gano, proveedor aquí. Sí. ¿No? Entonces sí, claro. Y fíjate que sí, entre los hombres hay muchas manifestaciones de arrogancia que yo... repito, he tenido, reconozco, y también he visto en mis amigos alrededor, ¿no? Por ejemplo, al dar opiniones, se está hablando de un tema y pues en ocasiones está la persona que siempre sabe de cada uno de los temas. El uno más. ¿El uno más? Sí, así de yo hice esto, yo también, yo también. Además... Okay. Claro, esa es una. Pero otra es de conocer, por ejemplo, hablar de un tema y querer explicar algo. Y a mí me ha pasado, Diana, y no sé si a lo mejor esto también sea arrogancia de mi parte, pero a mí me ha pasado que yo escucho a personas que están hablando de un tema que yo conozco. Y entonces digo, pues, o sea, esto que está diciendo no es correcto, pero no me gusta exponer a las personas, entonces ahí... no me gusta demostrar su ignorancia. No, pues, no es el lugar o el momento, ¿no? Pero a lo mejor también haya ocasiones en las que yo sepa menos de lo que está hablando la persona y a lo mejor ahí yo me creo que sé más, ¿no? Y esa sería como esa arrogancia, como decía, interna. Entonces, creo que es fácil y me atrevería a decir que todos en algún momento o en más de algún momento caemos víctimas de vamos a decir, nos comportamos de manera arrogante, ya sea que lo mostremos o que lo contengamos, pero que lo pensemos o lo sintamos. Y ahora te voy a dar un par de ejemplos, tal vez.
Uno es ese de las tarjetas de crédito, que Raquel, me lo recordaste. ¿Qué más? En algún momento cuando había alcanzado cierto nivel de, vamos a decirle, de éxito profesional o ciertos proyectos con la empresa, cuando ya tenía un mejor ingreso y, bueno, cosas que ya he compartido en algún momento, yo internamente, creo que no lo decía, incluso hay amigos que me dijeron, no, pero yo no lo vi, yo no lo noté, pero yo internamente sí creía que eso era un testimonio de que yo era más capaz que otros, que mis amigos. O sea, yo me comparaba. ¿En secreto? Sí, en secreto. Y yo me comparaba y entonces sentía que era mejor y entonces, y me gustaba llegar en el auto que tenía en ese momento y que me vieran llegar en él, o sea, me gustaba lucirme. Claro. Y pues esto, a final de cuentas, era una inseguridad porque quería mostrar pues mi capacidad, ¿no? Para tener esos logros a través de las cosas externas, de las cosas visibles y como si tuviera algo que demostrar. Pero bueno, en ese momento yo pensé que lo tenía que demostrar o así lo sentía, ¿no? Y finalmente eso es una inseguridad. Entonces, ese es un par de ejemplos que les puedo dar que, bueno, creo que al menos en esos aspectos ya no tengo esas manifestaciones, ya pienso diferente. Muy probablemente en otros aspectos en los que yo no me dé cuenta siga teniendo algún comportamiento arrogante, pero si me doy cuenta, pues lo quiero ir cambiando, lo quiero ir cambiando. Creo que, bueno, es un aprendizaje constante. Entonces, Diana, vámonos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema de hoy, que es la arrogancia y el desdén. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Y ya regresamos para seguir hablando de este tema de la arrogancia y el desdén y sobre todo para poder identificar, Mike, qué es lo que hacen las personas arrogantes y que evidentemente pues tratan a las personas con desdén. Digo, ya platicamos un poquito de la parte del lenguaje corporal, pero también ahora vamos a hablar de las actitudes. ¿Qué hacen las personas arrogantes? Más, ¿no? ¿Qué haces, Mike? Bueno, y fíjate que esta lista la elaboré precisamente... ¿De una introspección? Sí, o sea, viendo cosas que yo he hecho. Ya ven cómo si servimos de ejemplos didácticos. De ejemplo, de mal ejemplo, ¿no? Pero de lo que no se debe hacer. Bueno, ejemplos de, más bien, ¿qué comportamientos, no? Primero está el sábelo-todo, que bueno, no sé, no todos me aplican, no todos me aplican, creo, pero bueno, está el sábelo-todo. El que siempre tiene, lo que decía hace rato, ¿no? De que está el que siempre conoce de todos los temas y opina y no siempre está informado. Entonces, esa es una forma. También están los que dan consejos sin que se los pidan. Es que lo que debes de hacer es... Y esto es también una de las cosas ese debes de hacer. Ajá, lo que tú tienes que hacer, eso, ¿no? Y este sí es uno que la verdad es que nunca me ha gustado y es algo que nunca me ha gustado tampoco hacer. He hecho otros de la lista y ya les diré cuáles, pero este es otro, ¿no? Es que lo que tú deberías hacer... Entonces, estos consejos que no se han pedido y que la persona pues empieza a decir como si supiera lo que el otro necesita, que no siempre es así, ¿no? Otro es opinar sin pedir permiso sobre asuntos personales de los demás. O sea, ser metiche. Mal. Sí, lo que llamamos aquí como ser metiche, no sé cómo se digan... No sé qué tan familiarizados están en otros países con este término. Pero bueno, opinar sin pedir permiso sin pedir sobre permiso. Personales. Así es. También son personas que hacen que las conversaciones giren siempre en torno a ellos, como el que decías, el uno más, o ¿cómo lo dijiste hace rato? Sí, el uno más. El uno más. Yo también lo he hecho. Es que yo me aventé de paracaídas. Yo también, pero 2 veces y desde Suiza y no sé qué. Sí, eso, ¿no? Ok. Ese sí lo he hecho. Interrumpir para corregir, ¿no? Para corregir lo que está diciendo el otro cuando no necesariamente
esa corrección, vamos a decirle si es correcta, o no siempre es necesario tampoco, ¿no? O para corregir algo, a veces también es una opinión lo que está expresando. Entonces, pues una opinión no es correcta o incorrecta, es fundada o infundada, pero se quiere corregir lo que el otro está opinando. Entonces, ese tipo de manifestaciones, ¿no? Interrumpir para corregir. O competir con lo que está diciendo el otro, que sería también como más uno. Uno más. Uno más. Es volver el foco hacia la persona. O competir incluso, es que yo sufrí mucho de niño, pues yo sufrí más, ¿no? O sea, a veces es hasta concurso de ver quién ha sufrido más o quién tiene mayores desgracias en su vida o quién tiene mayores bendiciones. O sea, aquí es competir, es lo que hay detrás de esto, ¿no? O minimizar los logros de los demás, ¿no? Ah, bueno, tú porque tú lo tienes fácil. Y ahí ¿no? entraría el desdén. Pero yo... Sí. ¿no? Juzgar constantemente, o sea, emitir juicios sobre lo que hacen o dicen los demás, o dar opiniones o confundir incluso estas opiniones con hechos. Es que tú eres muy inseguro, por ejemplo, ¿no? Ese es un juicio y tal vez sí o tal vez no siempre, ¿no? A veces nos proyectamos, a veces nos estamos proyectando y diciendo en el otro que tiene el otro lo que en realidad está en nosotros mismos. Y también están esas personas o ese comportamiento de creer tener las respuestas a los problemas, entre comillas, o a las necesidades, entre comillas, de los demás. Es decir, yo juzgo que lo que tú estás compartiéndome es un problema que tú tienes y además de eso, que no necesariamente es el problema, pero yo estoy juzgando que eso que estás compartiendo es un problema o eso que tú estás expresando es un problema que tú tienes. Entonces, hago ese juicio y encima de eso creo que tengo la respuesta a ese supuesto problema o esa supuesta necesidad. Entonces, este es otro comportamiento. Aquí quisiera que quienes nos están escuchando se pongan a pensar si logran identificar a otras personas o identificarse a sí mismos con algunos de estos comportamientos pues en algún momento determinado, ¿no? Y estos comportamientos pues es la manifestación de algo que hay detrás, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa o qué está haciendo falta que se tienen estos comportamientos? Bueno, por un lado, pues están las emociones que hay detrás de eso. Pero antes de hablar de las emociones, quiero hablar como también de qué sucede con estas emociones que nos lleva a estos comportamientos. Hay una falta de conexión con las personas. Si yo soy una persona arrogante, soy una persona que siempre me estoy comparando, estoy diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, no me estoy conectando con las personas. O sea, podríamos decir también una falta de empatía. Falta de empatía, falta de conexión, falta de empatía con las personas. Es incapacidad de ponerme en los zapatos del otro o de entender que la realidad del otro es diferente a mi realidad y respetar eso. Por eso también hablaba de que es una falta de respeto. Uh-huh. Entonces, por un lado es eso, esa falta de empatía. Hay juicios sobre los demás que generalmente son infundados. Precisamente derivado de esta falta de conexión, de empatía, de esta superficialidad, es que se hacen juicios infundados sobre los demás. Entonces, muchos de estos comportamientos vienen porque se hicieron juicios, ya se sacaron conclusiones sobre lo que el otro está diciendo. Hay descalificación del otro. Y hay esa necesidad constante de compararse con los demás, por eso se convierte en esa competencia. Competencia constante. Yo también creo, y volvemos a retomar, que hay mucha inseguridad. Mucha. O sea, no sé qué necesidad haya detrás para tener este tipo de comportamientos de arrogancia, ¿no? O sea, por ejemplo, el estar gastando dinero o lo que decías de que querías que todo el mundo te viera llegar en el carro, pues es una manera de tengo que demostrar de alguna manera material o en mis comportamientos que soy mejor que los demás. Exacto. Que tengo éxito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Quiero demostrarlo. Porque necesitas demostrarlo. Entonces creo que sí hay una inseguridad que se cubre o se trata de parchar con la arrogancia y el desdén. Uh-huh. Pues entonces hay esa necesidad de demostrar y esa necesidad de tener la razón que hablamos en un podcast del 42 acerca de la necesidad de tener razón. Y es un centramiento completamente en la propia persona y no en los demás. Entonces los problemas de los demás se terminan convirtiendo en los problemas míos que son peores que los de él. O los logros de los demás se terminan convirtiendo en los logros míos
que son mejores que los demás, ¿no? Que tienen más mérito. Entonces es hacer personal siempre, hacernos siempre referencia del mundo, de que el mundo gira o la descripción del mundo siempre va a estar en referencia a mí, ¿no? O a la persona arrogante. Esto es un enemigo del liderazgo, un enemigo muy fuerte del liderazgo, Diana, la arrogancia. Tú decías hace rato de cuando promueven algo y que decimos, ¿no? Que se subió un ladrillo y se mareó porque pues no está tan arriba, pero eso ya lo afectó, ¿no? Entonces, cuando hablando de liderazgo, esto afecta la forma, por ejemplo, de dar la retroalimentación. Son personas que a veces humillan o no dan una retroalimentación adecuada a las personas o la hacen enfrente de los demás. O también, muy importante, la falta de reconocimiento. Una persona arrogante le cuesta mucho trabajo darle reconocimiento a las personas que están bajo su cargo, porque entonces se ve amenazada esa figura de que yo soy el mejor. Y aquí viene un tema que tiene que ver con el liderazgo codependiente, ¿no? Entonces yo necesito que tú me necesites, porque mientras me necesites, entonces yo soy líder, yo tengo mi lugar asegurado, entonces te saboteo inconscientemente, no desarrollo a mi equipo, no los permito crecer, porque si crecen me veo amenazado. Oye, perdón, eso lo pusiste en el ámbito organizacional. ¿Cómo dijiste? Liderazgo codependiente. Ajá, así es. Pero eso también pasa con madres e hijos. Claro. ¿Ok? Sí, o sea, soy tan sobreprotectora de mis hijos para que me necesiten, porque mientras mis hijos me estén necesitando quiere decir que yo soy útil. Y lo he visto en uno que otro niño de 30 y tantos años. Pero bueno, me vino ese liderazgo codependiente. Bueno, entonces hablamos de enemigos del liderazgo. Entonces una persona arrogante no es un buen líder por muchas deficiencias. Que bueno, creo que esto vale la pena también hablarlo en otro episodio que se enfoque específicamente en eso. Anótalo. Lo voy a anotar aquí. Bueno, todo esto también es una falta de aprendizaje, una falta de capacidad para el aprendizaje de las personas. Hemos hablado de emociones y aprendizaje en el episodio 3, bueno, ya lo mencioné hace rato. Y también vivir se promueve este entorno de la desconfianza. No hay confianza, no se genera confianza en la arrogancia porque la conexión es a nivel superficial. Para que haya confianza, tenemos que relacionarnos de una forma que no sea superficial, una forma más profunda, una manera más profunda. El conectarnos con la persona, el entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, sus inquietudes, el ser capaz de expresar mis necesidades, también mis inquietudes de manera transparente, eso pues en parte fomenta la confianza. Sin eso pues no se puede tener. Entonces hay generalmente desconfianza. Y la emoción fundamental detrás de esto, Diana, ¿cuál crees que sea? Miedo. El miedo, así es, ¿no? El miedo a exponerme. No me creo lo suficiente y tengo que demostrar constantemente que yo soy eso que quiero ser o creo ser o quiero creer que soy. Y es que como te decía hace ratito, si detrás de esto hay inseguridad, ¿qué hay detrás de la inseguridad? Miedo. O miedo a no ser valorado, o miedo a no ser respetado, o miedo a no ser reconocido, o miedo a no ser tomado en cuenta, o miedo a lo que quieras, pero es miedo. Así es, esa eterna competencia es por la creencia de que el mundo es una competencia. Yo creo que para que me vaya bien tengo que competir. Entonces, si creo eso es porque estoy en el miedo de que si yo no lo hago, entonces no hay para mí lo que merezco, lo que deseo. Ese famoso miedo a no ser nadie, ¿no? O el miedo que tú nos has comentado que tenías, el miedo a no ser exitoso. Sí, claro. Ajá. Entonces, hay que demostrar cómo estoy teniendo éxito para que vean que no soy un fracaso. Exacto. O sea, no me basta con saberlo yo, lo tienen que saber los demás, que ese es también el punto. Cuando se trata de esta arrogancia que digo hacia el exterior, la que se expresa. También está el miedo a que queden expuestas o reveladas mis debilidades. No me quiero mostrar, no me permito mostrar mi vulnerabilidad. Entonces, pues es miedo eso. Y ahí también, Diana, hay otra emoción que puede estar presente, que es la envidia. Envidio secretamente algo y lo descalifico mostrándome por encima del otro. O la vergüenza de que se vea que yo no tengo lo que se espera que se tuviera de mí o que yo no he logrado lo que se espera que se lograra de mí. Entonces realzo mis éxitos o los exagero o me pongo por encima de los demás tratando de ocultar esa vergüenza que siento, ese miedo de creer que no
estoy cumpliendo con expectativas, o que si no digo o no demuestro la tarjeta de crédito, el automóvil o lo que tú quieras, entonces no estoy cumpliendo esas expectativas que se tienen sobre mí, que es lo que tiene que ver con la vergüenza, de la cual hablamos en el episodio número 13. Entonces, Mike, también aquí yo lo que estoy dándome cuenta es que la arrogancia está basada, o detrás de la arrogancia hay muchas emociones de malestar. O sea, pareciera inicialmente que la arrogancia es una expresión de la seguridad, de lo bien que estoy, de lo me bien siento, que ¿no? estoy, de lo bien que me siento, de mostrar al mundo, pero creo que en el fondo estamos analizando y estamos viendo que la arrogancia está basada en estas emociones de malestar, en estas emociones que en vez de sumar restan, porque sería el miedo, sería la envidia, sería la vergüenza. Entonces, la arrogancia no sería una actitud o un comportamiento de bienestar prácticamente. Claro, no. O sea, imagínate el conflicto de que tengo que si oigo que alguien dice, entonces yo tengo que decir más. Esa competencia, es estar, es energía que se gasta en tratar de impresionar a los demás, o en tratar de demostrar que están mal y que yo estoy bien o que yo soy mejor. Y bueno, el desdén ni se diga, porque si yo ya estoy tratando de menospreciar, o no tratando, estoy menospreciando a las demás personas y tratándolas como inferiores a mí, pues evidentemente las emociones que yo voy a estar generando en estas personas pues van a ser emociones de malestar, y mis relaciones interpersonales pues te van a ver afectadas. Entonces, pues vivir con arrogancia, tratar con desdén, no va a sumar bienestar a mi vida. Claro. Diana, también, ¿sabes qué? Está la figura del el arrogante buena onda, ¿no? El que te trata bien, el que no te trata con desdén, ¿no? El que, pues, aparentemente te da tu lugar, pero que está en cada oportunidad tratando de mostrar sus logros, así como de forma disimulada, como que te lo platico. Como muy sutil. Sutilmente, bonito, Casi, para que no casi se vea. Te toca en la cabeza así como perrito de sí. O hago comentarios para que me preguntes y entonces lo pueda hacer. O sea, sí. Tal vez no lo empujo así, no es tan evidente o no es tan invasivo, vamos a decirlo así, pero que está ahí esa actitud de querer. Y a lo mejor ahí no hay ese desdén, ¿no? A lo mejor el desdén no se expresa, o la forma en cómo trato a los demás no es a través del desdén, pero hay otros mecanismos que finalmente están detrás de la arrogancia. ¿Has conocido a alguien así? Fíjate que no lo tengo muy ahorita presente, pero sí recuerdo que alguna vez me platicaron que una persona, o sea, me platicaron, no lo viví yo, que una persona, la interpretación que dieron es que no hallaba cómo decir a qué colonia se había mudado, ¿no? Entonces necesitaba decir ¿Qué vecindario? Sí. A qué nueva vecindario, a qué nueva colonia se había mudado, y entonces, para no decirlo como dices, invasivamente, empezó a preguntar: ay, ¿tú dónde vives? En tal. Ay, ¿tú dónde Para vives? Que le preguntara, ¿no? Ay, ¿tú dónde vives? En tal. Ay, fíjate que somos vecinos. Porque, pues es que yo vivo en tal colonia, ¿no? O sea, me acabo de mudar. Y obviamente, pues era una colonia de gran poder adquisitivo. Entonces, como que tenía la necesidad de expresarlo, digo, a lo mejor no era una forma arrogante, pero no lo sé. No sé si era en forma de presunción o simplemente estaba muy contento. Pero para no verse muy presumido, arrogante, justamente preguntó a todos, para que obviamente le preguntaran a esta persona dónde vivía y poder hacer su comentario de que vivía en una colonia ahora de mucho poder adquisitivo. Pues yo creo que pues es una arrogancia sutil. Exacto. Hay ¿no? unos muy sutil, y hay unos que pues a lo mejor son muy evidentes. Digo, y ¿no? se vale celebrar nuestros logros. Digo, si me voy a comprar un coche porque me lo merezco, si me voy a mudar a una casa que la construí porque me la merezco, pues también se vale celebrar nuestros logros, claro. Pero saber desde dónde lo estamos haciendo. Desde hacerte sentir menos y decir yo sí lo tengo y tú no, o desde esto es un logro para mí y quiero compartirlo. Sí, exacto, ¿no? Porque puede ser que si lo digo es porque siento esa necesidad de demostrar, siento esa necesidad de construir esa imagen para que veas y para que reconozcas lo que tengo, o siento esa necesidad de compartirlo y de expresarlo por alegría genuina. O sea, yo creo que esta sería una diferencia fundamental, Diana. ¿Qué emoción hay detrás? Si hay precisamente ese miedo, esa envidia o esa arrogancia. Esa competencia, o lo que hay es alegría. Porque si hay alegría, pues entonces compártelo. Y también va a tener que ver mucho, Mike, con el que recibe el mensaje.
Porque También. si yo lo puedo entender de dos maneras, ¿no? A lo mejor también en una reunión una persona nos estaba platicando mucho de sus viajes. No eras tú, era otra persona. Y nos estaba platicando que había ido a tal lugar y que conoció y que todo, ¿no? Ajá. Todo lo relacionado con su viaje. Y una persona que lo estábamos escuchando después me comentó, ay, qué presumido, ¿no? O sea, qué presumido que viene y nos platica de todo lo que hizo en su viaje. Y la verdad, pues para mí pues yo no lo vi como que nos estuviera presumiendo, yo lo entendí como que estaba muy contento, acababa de regresar de su viaje y pues estábamos entre amigos y lo que quería era compartirnos lo que había vivido en su viaje. Entonces también este filtro de que yo lo puedo percibir como alguien arrogante o simplemente yo lo puedo percibir como alguien que me está compartiendo sus logros. Entonces ahí Claro, también va a ser es un interesante juicio, sí. con qué filtro yo estoy observando a la otra persona. Y yo ¿No? también lo he visto. He estado con personas que están platicando algo que yo no juzgo que sea arrogancia y alguien me dice, es que míralo, es bien presumido, ¿ves? Ajá, también me ha pasado, o sea, lo he visto así. Y tal vez también yo he sentido que una persona es arrogante cuando no lo está haciendo y el juicio está en mí también, ¿no? Entonces, bueno, creo que antes de juzgar a los demás hay que empezar por uno por mismo. nosotros mismos. Por eso pongo tantos ejemplos míos. Por eso depende del cristal con que se mire, cómo lo estoy yo viendo a la persona, si la estoy viendo como una persona arrogante o simplemente que está compartiendo sus logros. Y la otra parte, desde donde yo comparto, desde la arrogancia, del sentirme superior o desde el compartir mis éxitos y mis logros. Entonces ahí... Que incluso a veces ese de compartir inspira a las personas a que tengan sus propios logros. Creo que a veces compartir esos éxitos, o sea, también transmitirle a las personas que se puede, ¿no? O sea, esa parte de inspirar y decir es que sí se puede. Yo me acuerdo que tenía amigos que me platicaban de sus viajes y a mí me gustaba mucho que me platicaran porque yo me imaginaba si es que yo también lo quiero. Entonces, el que me hayan platicado a mí me inspiró y a mí dijo es que yo también quiero eso y me ayudó. O sea, para mí fue algo muy positivo escuchar anécdotas y escuchar experiencias de otras personas que a lo mejor algunos pudieran juzgar de arrogancia, ¿no? Entonces, bueno, ya no vamos a un corte porque ya me estás haciendo señas aquí de que me apure al corte y Sí, regresamos. Para irnos al tercer bloque de la arrogancia y el desdén. Regresamos. Y bueno, ya regresamos en este tercer y último bloque de la arrogancia y el desdén. Y estaba muy interesante lo que estábamos platicando, Mike, de la parte de la perspectiva de que yo lo puedo decir desde la arrogancia o decirlo desde esta emoción de celebración, de compartir. Y también pues las otras personas lo pueden recibir desde la perspectiva de arrogancia, creyendo que soy arrogante o que lo estoy presumiendo. O recibirlo, como tú decías, desde la inspiración, de la sorpresa, de recibirlo, pues como que está compartiendo un éxito. Entonces también va a ser interesante analizarnos desde dónde estamos diciendo y recibiendo la información de nuestro entorno. Sí, todo finalmente son nuestros juicios, pasa por nuestros filtros, nuestros juicios, nuestros modelos mentales y pues esa es la interpretación que le vamos a dar de acuerdo a lo que haya dentro de nosotros. Entonces también lo que vemos ahí afuera podría ser algo que en realidad tenemos nosotros y no lo queremos ver. Totalmente, y va a ser súper importante o vital identificar la emoción que está detrás. Pues, por esto es muy importante, y lo hemos dicho ya en muchos episodios, Diana, el conocer las emociones, el aprender a relacionarnos con nuestras propias emociones, conocernos mejor, saber qué cosas nos gustan, qué no, y qué emociones se detonan bajo las diferentes circunstancias. Hemos hablado en otros episodios que a veces no tenemos ese vocabulario, digamos, somos emocionalmente analfabetas porque no sabemos distinguir qué emoción estamos sintiendo. Entonces, pues es importante aprender a conocer nuestras emociones para usarlas como guía y entonces poder estar en bienestar, poder
entender mejor a nosotros mismos y poder entender mejor a los demás, no hacer tantos juicios y no generar tanto conflicto, ¿no? Totalmente, Mike. Pero, por ejemplo, si ya me di cuenta, hice esta introspección y ya me di cuenta de que no, la verdad es que sí estoy siendo una persona arrogante porque... Digo, llegar a este punto pues tiene mucho tiempo, o sea, voy a requerir mucho tiempo de reflexión y de introspección, pero supongamos que ya lo logré, ¿no? Y digo, sí, la verdad es que he estado actuando desde la arrogancia, desde la presunción, desde pues esta necesidad de validación, de esta necesidad de reconocimiento, de respeto y pues que lo estoy basando en mis éxitos materiales, en mi escuela, en mi dinero, en el poder, pero ya no quiero ser arrogante. ¿Qué hago, Mike? ¿Qué hago? Bueno, yo creo que Sálvanos. El que te voy a dar... Yo sé cuál es tu problema, ¿eh? No, yo creo que el hecho de que ya te hayas dado cuenta de eso ya es un muy buen paso. O sea, creo que ya tienes el 50% a lo mejor más avanzado, ¿no? Más bien, ¿qué tuviste que hacer para darte cuenta de eso? Uno es la reflexión. Voltear a verme a mí mismo, verme a mí mismo, pero no verme a mí mismo con esa imagen inflada, no verme a mí mismo desde la superficie, o sea, no ver la superficie que quiero ver o con la que yo me cubro y me quiero mostrar a los demás, sino ir a hacer ese clavado hacia el interior, hacia lo que no me gusta, hacia mis miedos. Ahí en los miedos se aprende mucho, o sea, cuando algo nos da miedo, es un temor que tenemos ahí, pues generalmente no lo queremos tocar y lo dejamos ahí porque no es agradable. Pero, a ver, esto que me está dando miedo, ¿por qué me está dando miedo? ¿Qué hay detrás de? Entonces, que hemos hablado de eso en el episodio de reflexión. Pero esto nos lleva a la humildad, o sea, a reconocernos vulnerables. Primero con nosotros mismos. A lo mejor nos cuesta trabajo con los demás, pero un ejercicio de honestidad con nosotros mismos que tiene que ver, o que parte de la reflexión, para hacernos conscientes precisamente de cuáles son esos puntos que nos duelen, que nos afectan, que nos dan miedo. Y ¿sabes qué, Mike? Además de esta parte del miedo que comentas y de esta reflexión, yo creo que el fracaso nos da un golpe de realidad claro. Sí, a la arrogancia. O sea, uh-huh. Sí, porque realmente, o sea, es complicado. Si yo estoy en un modus vivendi de arrogancia, de abundancia, de dinero, de joyas, lujos, yates y excesos, o sea, el de repente voltear a verme a mí y decirme, oh, estoy siendo arrogante, pues no va a ser evidentemente tan fácil. Entonces, a veces, no sé si decir como que la misma vida nos da unas cachetadas o nos sienta y entonces este fracaso, el perderlo todo, me da este golpe de realidad y pues me hace, ahora sí que por las malas, regresar a esta humildad. Uh-huh. Bueno, ese sería un método, o sea, paso número 1, fracasa a lo grande. Pero, para que te quites la arrogancia y aprendas un poquito de humildad. Mira, yo a Fernando Sáenz Ford le he escuchado hablar en diferentes momentos acerca de la reflexión. Entonces, mucho de lo que he compartido de la reflexión es algo que le he aprendido o me ha inspirado a meterme más en esto. Y él, lo que yo le he escuchado decir es que a la reflexión se llega por dos caminos, que a lo mejor tal vez lo platiqué en su momento en el episodio de reflexión, pero que dice a través de la curiosidad o a través del dolor. Entonces, a través de la curiosidad es yo lo provoco, ¿no? Y entonces reflexiono. Y entonces si estoy en una situación en la que soy arrogante y la vida no me ha dado esa sacudida, entonces podría entrar a través de la curiosidad. Entonces ahí le entro a esa reflexión y empiezo a cuestionar mis certezas, mis modelos mentales, mi forma de ver la vida, a ver esto que digo que tengo, esta felicidad que digo tener, ¿realmente es felicidad? ¿A qué le estoy llamando felicidad? ¿Qué es la felicidad para mí? Si no tuviera esto, ¿cómo me sentiría? Las preguntas, pues no sabemos cuáles son. Uh-huh. O sea, la reflexión es eso, no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, ese sería un camino. El otro sería el dolor. Pero también en el dolor puedes evitar la reflexión y entonces caes en el sufrimiento, que es cuando no aprendes. Pero sí, este otro camino, este fracaso, pues es un muy buen maestro, que es el dolor, que cuando entramos a esa reflexión, pues nos lleva a un lugar mejor. Entonces, finalmente el dolor, pues como dices, la intención es o el fracaso, que es que te lleva a este dolor, la intención es la reflexión. O sea, por los dos caminos va a ser la reflexión. O por las buenas reflexionas, o por las malas reflexionas. El chiste, o sea, lo interesante va a ser
poder hacerlo sin necesidad de llegar a estas crisis esos, o estos fracasos claro, o estos dolores. Que algunas veces estos fracasos o estas crisis, que también les llamamos los quiebres, ¿no? Pueden ser externos, que no los podemos evitar y ocurren. Y ni modo, tenemos que adaptarnos. Pero también estos fracasos en muchas ocasiones pueden ser provocados por nosotros mismos, por nuestras propias actitudes. Nosotros provocamos estos dolores o estas situaciones difíciles, y que lo reconozcamos o no, pues eso es otra cosa. Pero pueden ser externas o pueden ser provocadas por lo mismo que nos hemos negado a reflexionar, y entonces nos llega, o sea, tomar decisiones por la arrogancia. Por ejemplo, me está yendo bien y siempre me va a ir bien porque yo soy muy capaz, y entonces tomo decisiones arriesgadas y hago un negocio arriesgado y ahí lo pierdo todo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me lo provoqué yo. Entonces, una vez habiendo hecho esta reflexión, van a salir muchas respuestas, van a salir modificados modelos mentales. O sea, no vamos a ver la vida de la misma forma. Y eso es lo que ya nos va a poner en una posición diferente para revalorarnos a nosotros mismos y a los demás. Y aquí un ejercicio que yo podría, pues me gustaría compartir, Diana, que es hacer, se requiere un poco de valor para esto, pero hacer un ejercicio, hacer una lista de cuáles son mis fortalezas, pero también mis áreas de oportunidad. Es decir, no solo mis áreas de oportunidad, está bien también poner las fortalezas porque, pues para poner las cosas en perspectiva, no somos completamente incompetentes ni completamente competentes, tenemos de los dos. Entonces hay que hacer ese ejercicio honesto de hacer ese listado y después, con las áreas de oportunidad que me hayan salido, hacer una lista de personas que yo identifico que tienen fortaleza en donde para mí son áreas de oportunidad. Es decir, ahí sí compararme, pero no compararme para sentirme inferior ni nada, sino para ponerme en perspectiva y darme cuenta que hay personas de las cuales puedo aprender, ¿sí? Que hay personas que tienen lo que yo no tengo, que han logrado lo que yo no he logrado, que esto se relaciona mucho con la envidia, ¿no? Que lo que hemos hablado de envidia en su momento. Entonces, esto es un ejercicio también para como poner los pies en la tierra. Sí, como para practicar esta humildad. Exacto. ¿No? O sea, saber que tengo cosas positivas, fortalezas, pero también saber que tengo áreas de oportunidad y que va a haber personas que son mejores que yo. En algunos aspectos. En algunos aspectos. Y que yo voy a ser mejores que otras personas en otros aspectos. Y está bien. Así es. Otra recomendación es trabajar en desarrollar la escucha. En el episodio 26 hablamos de la escucha y las emociones. Entonces, desarrollar la escucha también me permite conocer mundos diferentes al mundo que yo mismo me he concebido. Es decir, salir de mis modelos mentales y entrar en el de otras personas, ¿sí? Para entonces ampliar mi perspectiva, ampliar mi visión del mundo. Y pues reconocer también, ¿no? Hacer una lista, a ver qué estoy envidiando secretamente de los demás que tal vez no he reconocido. Y escuchen el episodio de la envidia en donde hablamos precisamente de qué es lo que hay detrás de la envidia, ¿no? Ese contraste entre lo que veo, que deseo y que no he obtenido y lo que alguien más tiene, ¿no? Entonces, reconociendo esas cosas que envidiamos, podríamos también tener más... finalmente es hacer esa reflexión, ¿no? De dónde se está originando este comportamiento que estoy manifestando, en este caso, como arrogancia. Entonces, bueno, Diana, pues podríamos hablar más de este tema, así como de todos, ¿no? Pero creo que es momento de ir compartiendo nuestros aprendizajes o nuestras conclusiones de este tema. Entonces, dinos, Diana, ¿qué tan arrogante te has dado cuenta que eres? No, la verdad es que ya no tanto, o sea... Ya no tanto. Ya no tanto, solo un poquito. Digo, y en mi humilde opinión, pues creo que es algo que todos ustedes deberían de trabajar. No, pero bueno, me quedo con esta parte de arrogancia y el desdén. Que lo que te comentaba ya al principio del podcast, que la arrogancia sí la veo más como hacia mí mismo, mi autoimagen, y el desdén pues ya de cómo voy tratando a las personas con las que me rodean, ¿no? Pero está basado para mí y en estas emociones y sobre todo en esta necesidad de seguridad, de ser reconocido, de ser valorado. Y entonces... aquí es donde entra la parte de la inteligencia emocional. Si yo aprendo
a detectar mis emociones, a reconocer mis necesidades, a saber por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, creo que voy a ir disminuyendo esta necesidad de ser reconocido por el exterior y de querer demostrar desde un miedo o desde una inseguridad pues lo que tengo, ¿no? Entonces, o lo que no tengo, o lo que me falta, o ocultar lo que me falta. Entonces, vuelvo a concluir que el desarrollar mi inteligencia emocional me va a ayudar a tener los pies bien puestos sobre la tierra y sobre todo a darme cuenta de mis propias capacidades, de mis propias fortalezas, de mis propias limitaciones, sin la necesidad de ser arrogante y sin la necesidad de tratar con desdén a las demás personas. Simplemente a darme mi lugar en este mundo tal como soy y a darle lugar a las demás personas tal como son, ¿no? Porque finalmente todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad. Y creo que el conocerme a mí misma a través de la reflexión y de la inteligencia emocional me va a ayudar a vivir en más bienestar y no estar tratando a los demás en esta arrogancia o con este desdén que finalmente me va a llevar a perjudicar mis relaciones interpersonales. Uh-huh. Bueno, mis conclusiones o mi reflexión más bien sobre este tema es que en los momentos en los que yo logro detectar que he sido arrogante, son los momentos en donde he sentido más carencia. Y es por estar viendo en lo que me falta o estarme enfocando en lo que me falta y no en lo que tengo. Entonces, pues grabamos un episodio de la gratitud a finales del año pasado. Entonces, el estar conscientes de las cosas, de las bendiciones, de las personas que tenemos a nuestro alrededor por las cuales hacernos sentir gratitud, es también una forma en la que, o cuando yo he estado en ese, vamos a decir, en esa frecuencia, en ese canal, es cuando menos necesidad he tenido de demostrar algo, cuando soy consciente de lo que tengo. Entonces creo que una reflexión para mí es esa, es valorar lo que tengo, valorar lo que soy, valorar mis capacidades, reconocer mis áreas de oportunidad y con esto pues simplemente estar en paz, ¿no? No hay necesidad de demostrar nada. Gratitud, episodio 31. Por si lo quieren escuchar. Muy bien. Bueno. Muy bien, Mike. Pues esto es todo por hoy. Uh-huh. Y ya saben que nos pueden contactar a nuestros correos electrónicos, darnos sus comentarios, sus sugerencias, temas, etcétera, etcétera. Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden encontrar en la página de internet www.expresaremociones.com, en Spotify, en YouTube, ¿en dónde más, Mike? En iVoox. Todo como Expresar Emociones y en Facebook también como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y bueno, pues creo que es todo por el día de hoy, Mike. Pues sí, gracias por habernos escuchado. Compartan esto, por favor. Y esperemos que les haya sido de utilidad, que les ayude a reflexionar y pues esperamos contar con su presencia en el próximo episodio. Desarrollen su inteligencia emocional. Hasta la próxima. Adiós.